Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 6. Reincorporación y comienzos bioluminiscentes. Septiembre de 2007, Pasadena, California. La mañana después de mi tranquila conversación con el Dr. Gablauser, me encontraba frente al apartamento 4A con un café para llevar en una mano y un argumento cuidadosamente ensayado en la otra. Dentro, el rítmico zumbido de la rueca de Sheldon finalmente se había silenciado, reemplazado por el tintineo ocasional de huevos pintados que se reorganizaban sobre la mesa de centro. Leonard abrió la puerta con aspecto agotado pero esperanzado. «¿Todavía lleva la bata?», susurró. «Pero no ha empezado a tejer un poncho nuevo desde anoche. Eso es un avance, ¿no?». Entré. Sheldon estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de proyectos de tejido a medio terminar y un pequeño cuenco de cristal que había llenado de agua y que contenía lo que parecía un pez dorado que había rescatado de algún sitio. Levantó la vista. «Si has venido a darme una lección sobre el valor socioeconómico del empleo, puedes ahorrarte el aliento. Actualmente estoy explorando las propiedades meditativas de la alineación de las fibras». Dejé el café frente a él. «En realidad, vine a hablar sobre cómo recuperar tu puesto. Gablauser está dispuesto a escuchar. Pero necesita dos cosas. Una disculpa estratégica de tu parte y alguna señal de que tu presencia beneficia a la universidad». Los ojos de Sheldon se entrecerraron. Una disculpa implica un error. Tenía razón en cuanto a su historial de publicaciones. «Es cierto, pero profesionalmente un suicidio», murmuró Leonard desde la cocina. «David tiene razón. Esto es una cuestión táctica, no de rendición. Pide disculpas por la forma de decirlo, no por el contenido. Luego le mostramos algo que deja bien parado al departamento». Me incliné hacia adelante. He estado desarrollando algunos conceptos avanzados de baterías. Celdas de estado sólido con una densidad energética considerable y carga rápida. Si lo planteamos bien, esto podría atraer una importante financiación. Financiación real que la universidad notaría. Recuperas el acceso a tu laboratorio y el departamento obtiene una fuente de ingresos potencial. Todos ganan. Sheldon guardó silencio durante un largo rato, con la rueca aún girando a sus espaldas. Luego suspiró, como quien se ve obligado a aceptar la gravedad de la situación. «Muy bien. Redactaré una disculpa técnicamente correcta, pero lo suficientemente teatral como para satisfacer los egos administrativos. Pero no la disfrutaré». Leonard le dio una palmada en el hombro. «Esa es la actitud. Más o menos». Pasamos la siguiente hora dándole consejos. Yo escribía puntos clave en una pizarra mientras Leonard ensayaba las posibles respuestas de Gablauser. Penny incluso se acercó desde apartamento 4B a media mañana, atraída por el alboroto, y terminó sentándose en el brazo del sofá ofreciendo consejos sorprendentemente útiles. «¿Sabes? En clase de actuación nos enseñan a disculparnos como si lo sintiéramos de verdad, incluso cuando no es así. Todo se basa en la mirada y la pausa. Inténtalo con sentimiento, Sheldon». Sheldon la miró parpadeando. «Tu habilidad para fingir emociones es notable y un tanto inquietante». Penny sonrió. «De nada». A primera hora de la tarde ya estábamos de vuelta en el campus, frente al despacho de Gablauser. La disculpa de Sheldon fue una muestra magistral de precisión a regañadientes. «Dr. Gablauser, tras reflexionar, reconozco que mis comentarios anteriores sobre sus cualificaciones, si bien se basaban en métricas de citas verificables, tal vez no se expresaron con la debida consideración a la jerarquía institucional. Lamento las molestias ocasionadas y estoy dispuesto a retomar mis funciones bajo las condiciones razonables que el departamento considere apropiadas». Gablauser lo observó por encima de sus dedos entrelazados. «Intervine en el momento justo. Y hablando en términos prácticos, señor, he estado desarrollando una tecnología de baterías de última generación. Celdas de estado sólido de alta densidad que podrían recargarse en minutos y ofrecer una vida útil significativamente mayor que las opciones comerciales actuales. Los primeros modelos sugieren aplicaciones en todo tipo de ámbitos, desde equipos de laboratorio hasta el almacenamiento de energía a gran escala.
Si el departamento apoyara la colaboración continua con el Dr. Cooper, podríamos posicionar a Caltech para atraer una financiación externa sustancial. Dinero de verdad. Del tipo que financia nuevos laboratorios y eleva el prestigio de la universidad. Gablehauser arqueó las cejas. Se recostó en su silla. ¿Baterías y biofísica? Eso es, una aplicación inesperada para este departamento. Pero la financiación es financiación. Cooper, estás a prueba durante 90 días. Un incidente más como el de la recepción y te vas definitivamente. Smith, quiero ver una propuesta preliminar sobre estas baterías en 2 semanas. Bienvenido de nuevo, Dr. Cooper. Los hombros de Sheldon se relajaron una fracción de milímetro. Condiciones aceptables. En el instante en que volvimos al pasillo, la interfaz del sistema brilló intensamente ante mis ojos. Misión 3 completada. Recompensa desbloqueada. Plano de ingeniería genética luminosa. Carga neuronal iniciada y completada. Ya están disponibles los protocolos completos para la integración estable de rasgos bioluminiscentes. Organismos modelo compatibles. Pez cebra, E. coli y algunas especies marinas. Entre las aplicaciones se incluyen la obtención de imágenes celulares en tiempo real, biosensores y herramientas didácticas. Llegaban datos a raudales. Elegantes secuencias promotoras, construcciones genéticas de luciferasa, métodos de integración seguros que no convertirían a un pez dorado en un riesgo biológico. Tuve que contenerme para no sonreír como un idiota en medio del pasillo. De vuelta en el edificio de apartamentos, la celebración fue inmediata y caótica. Leonard dio un grito de júbilo y enseguida empezó a planear un pedido de comida tailandesa para darle la bienvenida. Penny, que había estado merodeando por el pasillo fingiendo revisar su correo, se vio envuelta en la celebración cuando Sheldon anunció que iba a celebrar activando inmediatamente el protocolo del organismo luminoso. ¿Están haciendo peces que brillan en la oscuridad?, preguntó, siguiéndonos hasta el 4A. ¿Peces dorados que brillan en la oscuridad de verdad? Eso es, genial. ¿Puedo mirar? Prometo no tocar nada relacionado con la ciencia. Sheldon, aún con su túnica pero con renovado propósito, asintió secamente. Puedes observar desde una distancia prudencial. Estadísticamente, es improbable que tu presencia contamine las muestras. Montamos un laboratorio improvisado sobre la mesa de centro con vasos de precipitados que Leonard había tomado prestados de la universidad, una pequeña pecera y todas las lámparas LED de escritorio que pudimos encontrar. Guié a Sheldon en los primeros pasos, siguiendo el esquema del proyecto, sin revelar la procedencia real del conocimiento. Empezamos con algo sencillo, expliqué. Primero, creamos una cepa bacteriana para demostrar el concepto. Algo que brille bajo condiciones específicas. Después, podemos pasar a los embriones de pez cebra. La clave es la integración estable para que el rasgo se transmita a la descendencia sin matar al huésped. Leonard se movía con entusiasmo, pasándonos pipetas y haciéndonos preguntas técnicas que, gracias a la actualización, pude responder. Si logramos que esto funcione, las aplicaciones de imagen por sí solas podrían ser enormes. Seguimiento en tiempo real de procesos celulares sin colorantes externos. Penny estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con la barbilla apoyada en las manos, observando cómo un tenue brillo verde comenzaba a aparecer en uno de los cultivos bacterianos bajo la luz ultravioleta que habíamos preparado. Vale, la verdad es que es precioso. Parecen estrellitas en una placa de Petri. Sois como científicos locos, pero de los que se divierten. Sheldon esbozó una leve sonrisa mientras ajustaba la aireación del tanque. La locura no es más que genialidad que aún no ha sido reconocida por mentes inferiores. Pásame el asa estéril, David. La tarde se prolongó hasta la noche. Howard y Raj aparecieron brevemente después de que Leonard les enviara un mensaje, trayendo cerveza y convirtiendo de inmediato las bacterias luminiscentes en una oportunidad para tomar fotos. Esto va a ir en mi perfil de citas, declaró Howard. A las chicas les encanta un chico que puede hacer brillar las cosas en la oscuridad. Raja sintió con entusiasmo, aunque se quedó callado en cuanto Penny le lanzó miradas de reproche tras uno de los chistes de Howard. Penny se quedó más tiempo del esperado, haciendo preguntas pertinentes sobre cómo funcionaba el brillo e incluso ofreciéndose a ayudar a etiquetar los tubos de muestra porque mi letra es mucho más legible que la de Sheldon cuando está en modo científico. Se sentía natural, como si poco a poco se estuviera integrando a la dinámica del grupo sin que nadie la forzara.
Para cuando bajamos las luces para admirar los primeros y tenues pulsos de bioluminiscencia en el cultivo bacteriano, Sheldon se parecía más a sí mismo que Eneas. Seguía con la bata, pero su manía se había transformado en una curiosidad concentrada. Esto, dijo en voz baja, es un progreso aceptable. Con un perfeccionamiento continuo, podríamos crear una cepa estable de pez dorado luminiscente tanto para la investigación como para demostraciones educativas. Las aplicaciones en biología del desarrollo son y nada triviales. Me recosté en el sofá, observando cómo el suave resplandor verde se reflejaba en los rostros de todos. Leonard ya estaba esbozando posibles propuestas de subvención en una servilleta. Penny bromeaba con Howard sobre su idea de la cita nocturna luminosa, mientras que Raj finalmente recuperó la voz. Y Sheldon, despedido y recontratado en el lapso de 48 horas, era de nuevo un físico teórico con un propósito. El sistema cumplió exactamente lo prometido. Contribuí a reconducir el episodio, obtuve el plano luminoso y, de alguna manera, logré que el grupo se sintiera un poco más grande y acogedor. Que Penny me mirara y me dedicara una pequeña y sincera sonrisa a través del tanque brillante tampoco estuvo mal. Mañana perfeccionaríamos el protocolo. La semana que viene le entregaría la propuesta de la batería de Gablehauser. Pero esta noche, en un desordenado apartamento de Pasadena, lleno del suave zumbido de una rueca que por fin había parado y la tenue luz de la vida artificial, todo parecía estar exactamente donde debía estar. Capítulo 7. Impulsando el futuro y encuentros inesperados. Finales de septiembre de 2007, Pasadena, California. 2 semanas habían pasado volando entre batas de laboratorio, noches en vela y la silenciosa emoción de ver cómo la teoría se convertía en algo tangible. El brillante trabajo de ingeniería genética con Sheldon progresaba satisfactoriamente en segundo plano. Nuestros primeros cultivos bacterianos brillaban con intensidad en las condiciones adecuadas, e incluso habíamos logrado un tenue resplandor en un embrión de pez cebra sin matarlo. Pero el verdadero foco de atención de estos últimos 14 días había sido la batería. El prototipo de estado sólido NextGen. Leonard y yo prácticamente vivíamos en el laboratorio. Cada mañana nos reuníamos en Caltech, café en mano, y nos sumergíamos en el trabajo. Utilizando los planos detallados que el sistema había grabado en mi mente, yo guiaba el proceso de fabricación mientras Leonard se encargaba del modelado y los protocolos de prueba. Empezamos con prototipos pequeños. Primero pilas de botón, y luego ampliamos a prototipos tipo bolsa. Ánodos de grafeno con una matriz de electrolito sólido, dopaje preciso para suprimir las dendritas, gestión térmica que mantenía todo estable incluso bajo ciclos de carga agresivos. Leonard estuvo maravillado todo el tiempo. David, esto es una locura, dijo una tarde mientras veíamos el prototipo alcanzar los 480 Wh/kg en el banco de pruebas. La curva de carga es ridícula. 5 minutos para llegar al 80%. Y ni siquiera se incendía. ¿Cómo se te ocurrió siquiera la formulación de la capa intermedia? Me encogí de hombros, con la naturalidad que siempre tenía cuando se me escapaba algún detalle del sistema. Bocetos nocturnos y mucha suerte con la ciencia de los materiales. Pero tu modelado lo hizo realidad. Somos un buen equipo en esto. Sonrió, ajustándose las gafas. Equipo. Me gusta eso. Y oye, ¿sigues de acuerdo con ese 5% que me prometiste si esto realmente da ganancias? Sé que es pronto, pero, por supuesto, dije sin dudarlo. Te lo has ganado. No habría podido construirlo y probarlo tan rápido sin ti. Sheldon había aparecido un par de veces, sobre todo para criticar nuestras distracciones aplicadas mientras, en secreto, le fascinaban los cultivos brillantes que manteníamos en la incubadora de la esquina. Penny incluso se pasó una vez con sándwiches, bromeando sobre nuestras condiciones de vida en la cueva de Ners y preguntando si las baterías le durarían el teléfono durante sus turnos dobles en el Cheesecake Factory. El grupo se sentía más unido que nunca. Hoy era el día. Teníamos un prototipo funcional listo para mostrarle al Dr. Gablehauser. La reunión tuvo lugar en su despacho a última hora de la tarde. Leonard llevaba el prototipo en un estuche acolchado, como si fuera de cristal. Caminé a su lado, con el corazón tranquilo pero la mente acelerada por la silenciosa confirmación del sistema de que la tecnología central era sólida. Gablehauser nos recibió con la misma sonrisa impecable de la reunión de reincorporación, aunque esta vez había una genuina curiosidad en sus ojos. Caballeros. He estado esperando esto con ansias. Muéstrenme lo que tienen. Colocamos el prototipo sobre su escritorio.
Le expliqué las especificaciones mientras Leonard demostraba el ciclo de carga y descarga en un pequeño dispositivo que habíamos traído. Los números hablaban por sí solos. Una densidad energética que superaba con creces a las baterías comerciales actuales, tiempos de carga que harían que los smartphones actuales parecieran obsoletos y márgenes de seguridad que eliminaban los riesgos habituales de sobrecalentamiento. Tras la demostración, Gablauser se recostó, visiblemente impresionado. Esto es extraordinario. Teléfonos móviles, portátiles, incluso vehículos eléctricos. Esto podría cambiar por completo la percepción que tiene el mercado sobre la energía. Hoy en día, casi todo el mundo lleva un teléfono móvil. Imagínense no tener que preocuparse nunca más por la duración de la batería. La universidad podría obtener grandes beneficios. Años de financiación asegurados para el departamento y más allá. Excelente trabajo a ambos. Hizo una pausa y luego pasó al aspecto práctico. Ahora bien, sobre la patente. La política de la universidad es clara. Aunque la propiedad intelectual sea tuya, David, la institución conserva el 75% de los ingresos por licencias o comercialización. Es lo habitual para los trabajos desarrollados en el campus con recursos universitarios. Tú te quedarás con el 25%. Y, por supuesto, mencionaste que compartirías una parte con Leonard. Asentí con la cabeza. Ya me lo esperaba. El sistema no me había advertido sobre las normas de propiedad intelectual de la universidad, pero tenía sentido. Es justo. Leonard recibirá el 5% de mi parte por sus contribuciones al modelado y las pruebas. Estamos de acuerdo. Leonard parecía aliviado y un poco atónito. El 5% de los 25 de David, eso sigue siendo significativo si esto tiene repercusión. Gracias, hombre. Gablauser sonrió aún más. Decir que estoy agradecido se queda corto. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la electrónica de consumo y mucho más. Teléfonos que duran días en lugar de horas. Laboratorios con energía portátil fiable. La universidad estará en una posición inmejorable. Me aseguraré de que la administración sepa exactamente a quién agradecer. El alivio y el orgullo en la sala eran palpables. Leonard y yo intercambiamos una mirada. Esto era real. Un impacto tangible. El sistema me había dado el plan, pero lo habíamos convertido en algo que el mundo realmente podía usar. Esa noche, fiel a su palabra, el Dr. Gablauser organizó una pequeña cena de agradecimiento en la cafetería de la universidad. No fue nada elegante. Mesas de cafetería con manteles más bonitos, pasta y ensalada preparadas por un servicio de catering, unas cuantas botellas de vino para los adultos, pero se sintió significativo. Unos cuantos profesores y empleados asistieron, junto con Leonard y yo como invitados de honor. Sheldon había sido invitado, pero declinó la invitación para dedicarse a vigilar los cultivos luminosos en busca de mutaciones inesperadas. Típico de Sheldon. Estaba a mitad de un plato de lasaña sorprendentemente buena cuando Gablauser se puso de pie y brindó brevemente. Por David Smith y Leonard Hofstadter. Su trabajo en el almacenamiento de energía de última generación representa precisamente el tipo de innovación que esta universidad debería fomentar. Brindemos por muchos más avances y por mantener las luces encendidas, literal y figuradamente, durante muchos años más. Hubo un aplauso cortés. Levanté mi copa, sintiendo una mezcla de orgullo y la silenciosa carga de saber cuánto de esto provenía de otro lugar. Leonard sonrió radiante a mi lado. Después del brindis, la gente empezó a conversar en conversaciones más informales. Fue entonces cuando la conocí. Leslie Winkle estaba apoyada en una mesa cercana, con el pelo oscuro recogido, observando la habitación con ojos penetrantes y divertidos. La reconocí de inmediato por la dinámica inicial de la serie. La física experimental que tenía esa intensa y competitiva historia con Sheldon y ese complicado casi romance con Leonard. Se dio cuenta de que la estaba mirando y se acercó sin dudarlo. Así que eres el nuevo que, al parecer, va a hacer que todos nuestros teléfonos sean inmortales, dijo, extendiendo la mano. Su apretón era firme. Leslie Winkle. Yo también me dedico a la física experimental, aunque me centro más en la óptica cuántica y en alguna que otra puya a los egos teóricos. Oí que ayudaste a que Cooper volviera al edificio. ¡Qué valiente! Le estreché la mano sonriendo. David Smith. Y sí, Sheldon es único. Pero brillante. El trabajo con la batería ha sido un esfuerzo de equipo con Leonard. Me alegra que esté teniendo buena acogida.
Me observó un instante, como si estuviera haciendo un análisis interno. Decir que esto tiene repercusiones, quedarse corto. Gablehauser estaba radiante durante ese brindis. Si esto se desarrolla como él cree, podrías haberte convertido, sin querer, en la gallina de los huevos de oro del departamento. Cuidado. Al mundo académico le encantan las gallinas de los huevos de oro hasta que deja de gustarle. Su voz tenía un tono burlón, pero sonaba amistosa en lugar de hiriente. Leonard se unió a nosotros un momento después, y noté un ligero cambio en la dinámica entre ellos. Quizás viejas chispas, o simplemente la cómoda fricción entre dos personas que conocían bien el trabajo del otro. Leslie, dijo Leonard con un tono demasiado despreocupado. No sabía que ibas a venir. ¿Comida gratis y chisme sobre baterías revolucionarias? No me lo perdería. Se volvió hacia mí. En serio, buen trabajo. Si alguna vez necesitas una segunda opinión sobre la parte cuántica de cualquier problema de almacenamiento de energía, o simplemente alguien que te recuerde que Sheldon no es el único con opiniones por aquí, mi puerta está abierta. Le di las gracias y las tres entablamos una conversación amena sobre política interna del laboratorio, el proyecto paralelo del organismo luminoso que mencioné de pasada y lo extraño que resultaba que un par de prototipos pudieran hacer que todo el departamento pareciera estar a la vanguardia. Penny me envió un mensaje a mitad de la conversación, algo sobre pasarnos más tarde con el postre si no estábamos demasiado ebrias de ciencia, y sonreí al ver con qué naturalidad se estaba integrando al grupo. Cuando la cena llegó a su fin, sentí que el peso de las últimas 2 semanas se asentaba en algo sólido. El prototipo era real. El camino hacia la patente estaba despejado, incluso con el recorte del 75% de la universidad y mi promesa a Leonard. Gablehauser estaba contento, el departamento tenía financiación para el futuro previsible, y acababa de conocer a Leslie Winkle de una manera que se sentía como el comienzo de un nuevo capítulo en esta extraña y maravillosa vida. La interfaz del sistema permanecía silenciosa en segundo plano, pero podía sentir su presencia, como si estuviera observando, esperando la siguiente misión. Estaba preparado para lo que viniera. Porque, por primera vez desde que desperté en este mundo, los cambios que estaba realizando no se sentían simplemente como dirigir un episodio. Querían construir algo que perdurara. Capítulo 8. El beso, la cita y el detonante del entrenamiento. Principios de octubre de 2007, Pasadena, California. El laboratorio olía a soldadura y ozono, como siempre que Leonard y yo estábamos inmersos en las pruebas. 2 días después de la cena de agradecimiento, volvimos al trabajo. Perfeccionando la carcasa del prototipo de batería y realizando pruebas de resistencia en las capas de electrolito. El conocimiento del sistema hacía que cada ajuste pareciera preciso, como si tuviera un manual invisible abierto en mi cabeza. Leonard estaba encorvado sobre el multímetro, murmurando números, cuando se abrió la puerta. Leslie Winkle entró como si fuera la dueña del lugar. Llevaba vaqueros oscuros, una blusa ajustada y esa mirada penetrante y perspicaz. Recorrió la sala con la mirada, me vio y asintió levemente. David. ¿Tienes un minuto? ¿A solas? Leonard levantó la vista, sorprendido pero educado. Oye, Leslie. Estamos en medio de... Será rápido, dijo, volviéndose ya hacia el pasillo. Su tono no dejaba lugar a dudas. Me sequé las manos con un trapo y la seguí. El pasillo estaba en silencio, con el zumbido de las luces fluorescentes sobre nuestras cabezas. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, Leslie se giró, se acercó y me besó. No fue un primer beso titubeante. Fue repentino, firme y apasionado. Sus labios se presionaron contra los míos, una mano se deslizó hasta mi nuca. Me quedé paralizado medio segundo, completamente desprevenido. Entonces, algo dentro de mí respondió. No me aparté. Le devolví el beso. Cuando lo rompió, sus ojos brillaban con determinación. He estado pensando en ti desde la cena. Eres interesante. Inteligente. Diferente de los típicos estudiantes de Caltech. Me interesas, David. Quiero tener una cita contigo. Esta noche. En un lugar elegante. Yo invito. Mi cerebro aún estaba asimilando la información. El beso me había sacudido por completo. Leslie, yo, sí. De acuerdo. Esta noche está bien. Sonrió, rápida y satisfecha. Bien. Recógeme a las 7. Ponte algo que no sea una bata de laboratorio. Me dio una palmadita suave en el pecho y se alejó por el pasillo como si nada inusual hubiera ocurrido. Me quedé allí un momento, tocándome los labios, y luego volví adentro.
Leonard arqueó una ceja. ¿Todo bien? Sí, dije, aún asimilándolo. Simplemente, Leslie siendo Leslie, supongo. Esa noche me presenté en su edificio con la camisa más elegante que tenía. Salió luciendo deslumbrante. Un vestidito negro, tacones y el pelo suelto. El restaurante era elegante, con iluminación tenue y manteles blancos. De esos lugares donde la carta de vinos ocupa todo un libro. Hablamos durante horas. Me hizo preguntas incisivas sobre el trabajo con la batería, el proyecto paralelo del organismo luminoso, e incluso insinuó mis misteriosas intuiciones repentinas con un tono burlón que nunca llegó a ser sospechoso. Mantuve la conversación ligera, respondiendo con humor, como siempre. Para el postre, se inclinó hacia mí, rozando mi pie por debajo de la mesa. ¿En tu casa o en la mía?, preguntó directamente. El mío está más cerca, dije, con el corazón latiéndome con fuerza. De vuelta en el apartamento 4C, apenas habíamos cerrado la puerta cuando ya estábamos uno encima del otro. El beso en el pasillo había sido una chispa. Esto era el fuego. Leslie me empujó contra la pared, con las manos ya desabrochándome la camisa mientras sus labios rozaban mi cuello con pasión. La hice girar, la levanté y la senté sobre la mesita de la cocina, tirando un cuaderno al suelo. Nos quitamos la ropa a toda prisa. Su vestido se desabrochó y quedó a sus pies, y mi camisa y mis pantalones fueron apartados de una patada. Salto de R18. La luz de la mañana se filtraba por las persianas. Me despertó el aroma a café. Leslie ya estaba despierta, vestida con la ropa de ayer, bebiendo de una de mis tazas como si fuera la dueña de la cocina. Me miró con ojos fríos y distantes. El calor de la noche anterior había desaparecido. Buenos días, dije, incorporándome. El café huele bien. Dejó la taza sobre la mesa. Gracias por anoche. Satisfizo mis necesidades a la perfección. Te lo agradezco. Parpadeé, las palabras me resultaron extrañas. ¿Satisfizo tus necesidades? Leslie, ¿qué? Me interrumpió con voz monótona y brutalmente honesta. Mira, David. Estaba cachonda. Parecías disponible e interesante. La cita estuvo bien, el sexo fue genial. De verdad genial. Pero eso fue todo. Estoy bien sexualmente hablando, estoy satisfecha por otro año. Sin complicaciones, sin ataduras. Cumpliste tu cometido. Ya no te necesito. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Así que solo fui una herramienta. ¿Para tu placer? Sí, dijo simplemente, sin crueldad en su tono, solo honestidad clínica. Eras conveniente y bueno en la cama. Eso es todo. No lo hagas raro. Podemos seguir siendo colegas. Tomó su bolso, me lanzó una última mirada inquisitiva y salió. La puerta se cerró tras ella. Me senté al borde de la cama, con las sábanas aún impregnadas de su aroma, el pecho oprimido por una mezcla de confusión, dolor y algo más punzante. Usada. Eso era. Me había dejado llevar sorprendida por el beso, halagada por la atención, atrapada en el calor de la noche y ahora me sentía como un objeto desechado. Desconsolada ni siquiera era la palabra adecuada. Era algo más sutil y feo. Vacía. Me levanté y vi mi reflejo en el espejo del dormitorio. El cuerpo con el que me había despertado semanas atrás no era terrible, pero tampoco era nada del otro mundo. Un poco flácida en la cintura por las horas de laboratorio y la comida para llevar. Un vientre algo flácido. Nada que hiciera que alguien se fijara en mí si no hubiera decidido ya que solo me serviría para una noche. Fue entonces cuando el sistema intervino, con la calma y la frialdad de siempre. Misión 4 desbloqueada. El protocolo Saitama descripción. Elimina la flacidez abdominal y transforma tu físico para volverte irresistible. Completa la siguiente rutina de entrenamiento todos los días durante un mes completo sin falta. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros, 2 millas. Sin excusas. Sin días de descanso. Recompensa por completar con éxito. Plan maestro para esteroides mejorados sin efectos secundarios. Compuestos anabólicos avanzados que aumentan drásticamente el crecimiento muscular, la fuerza, la recuperación y el atractivo físico, eliminando todos los efectos negativos para la salud, las alteraciones hormonales y los riesgos a largo plazo. Incluye protocolos completos de síntesis y uso seguro. Me quedé mirando el texto que flotaba en mi visión, y una risa amarga se me escapó. Claro. El sistema había estado observando. Sabía perfectamente cómo había terminado aquella mañana. Transformación física.
Irresistible. Sin efectos secundarios. La recompensa era tremendamente tentadora, sobre todo después de sentirme tan desechable. Me miré de nuevo en el espejo, con la mandíbula tensa. Bien, dije en voz alta a la habitación vacía. 1 mes. Todos los días. A ver qué pasa. El estado de la misión parpadeaba en verde. Aceptada. Afuera, Pasadena despertaba. Dentro del apartamento 4C, las sábanas seguían revueltas y el café se enfriaba. Pero algo había cambiado. Leslie había tomado lo que quería y se había marchado. El sistema me ofrecía una manera de asegurarme de que eso no volviera a suceder. Me dejé caer al suelo y comencé la primera serie de flexiones. Capítulo 9. Sudor, historias y la mitad del camino. Octubre de 2007, Pasadena, California. El aire matutino en Pasadena aún conservaba un ligero frescor, incluso con la llegada de octubre, pero mis pulmones ardían con cada zancada. 10 kilómetros. Todos los días. Sin excusas. Llevaba 15 días seguidos haciéndolo, a mitad del protocolo Saitama que el sistema me había impuesto después de que Leslie se marchara. Flexiones, abdominales, sentadillas y esta carrera implacable. Sentía las piernas como si estuvieran forjadas con algo más denso que antes. La capa suave alrededor de mi estómago ya empezaba a tensarse. Todavía no estaba musculoso, pero notaba la diferencia al ponerme la camiseta por la mañana. Más fuerte. Más definido. Menos como alguien que pudiera ser descartado sin más después de una noche. Doblé la última esquina hacia el edificio de apartamentos, con la camiseta empapada en sudor y los auriculares puestos reproduciendo música agresiva para mantener el ritmo. Fue entonces cuando vi a Leonard parado afuera del 4A con un café en la mano, observándome acercarme con esa familiar mezcla de curiosidad y leve preocupación. «David», me llamó mientras yo aminoraba el paso, con las manos en las rodillas para recuperar el aliento. «¿Llevas haciendo esto todas las mañanas?» Las primeras veces que te vi ahí fuera al amanecer, pensé que estaba alucinando. Me enderecé, secándome el sudor de la frente con el dobladillo de la camisa. Sí. Todos los días. Sin falta. Leonard ladeó la cabeza, observándome. Ya te ves, diferente. Más delgado. ¿Qué ocurre? Esto no es solo un cambio repentino en tu estilo de vida saludable. Has estado raro desde que Leslie visitó el laboratorio. ¿Le pasó algo? Dudé un instante, pero luego decidí que la honestidad era la única opción. Leonard se había convertido en un verdadero amigo en esta nueva y extraña vida. Se merecía la verdad. Me utilizó, Leonard. Salimos después de que me besara en el pasillo, fuera del laboratorio. La cosa se puso intensa, muy intensa, en mi casa. Una noche salvaje. Pero a la mañana siguiente estaba fría como el hielo. Me dijo sin rodeos que yo había satisfecho sus necesidades, que le servía para otro año sexualmente y que ya no me necesitaba. Yo solo era, conveniente. Un objeto para una noche. El rostro de Leonard reflejó rápidamente una serie de emociones. Sorpresa, compasión, y luego algo más oscuro y familiar. Soltó un largo suspiro y se apoyó contra la pared del edificio. Maldita sea. Eso suena exactamente a ella. Lo siento, tío. De verdad. Debería haberte avisado cuando la vi apartarte en el laboratorio. ¿Lo sabías? Pregunté, aunque no estaba enfadada. Solo cansada. Él asintió, algo avergonzado. Leslie y yo tuvimos algo hace un tiempo. Al principio fue algo casual, o al menos eso me decía a mí mismo. Me estuvo dando largas durante semanas. Mensajes coquetos, encuentros nocturnos, haciéndome creer que podría haber algo más. Luego, una mañana, igual que tú. Fría. Indiferente. Dijo que ya había cumplido su propósito y que seguía adelante. Sin sentimientos, sin dramas, simplemente, se acabó. Me afectó un poco. Me hizo cuestionarme muchas cosas sobre mí mismo. Tomó un sorbo de café y me dedicó una leve sonrisa alentadora. Pero mírate. En lugar de lamentarte, lo convertiste en energía. Esta rutina de entrenamiento es impresionante. Si te ayuda a sentirte mejor, más fuerte, con más control, sigue adelante. No necesitas su aprobación. Ni la de nadie. Ya estás construyendo algo mejor. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Sentí que un nudo en mi pecho se aflojaba un poco. Gracias, Leonard. Significa mucho. El sistema, bueno, el universo me planteó este reto justo después de que ella se fuera.
Pensé que bien podría convertirme en alguien a quien no descarten tan fácilmente. Nos quedamos allí unos minutos más, con el sol de la mañana calentando la acera. Leonard preguntó por las novedades del prototipo de batería y cómo iba el trabajo con Sheldon sobre el organismo luminoso. Le conté los pequeños avances. Mejor retención de carga en las últimas células de la bolsa, los embriones de pez cebra manteniendo su tenue brillo. Fue agradable hablar de trabajo después de los temas más serios. Dentro del edificio, el día ya había comenzado. La puerta de Penny se abrió cuando nos dirigíamos a las escaleras, y ella salió con su uniforme de camarera y las llaves en la mano. Sus ojos se iluminaron al verme. «¡Guau, mírate!», dijo, mirándome de arriba abajo con admiración. «Has estado corriendo todas las mañanas, ¿verdad? Te he visto ahí fuera. Esa dedicación es realmente impresionante, David. La mayoría de los chicos hablan de ponerse en forma y nunca lo hacen. Tú estás ahí esforzándote antes de que el resto de nosotros nos despertemos. Y se nota. Te ves, lleno de energía. Sigue así». Su sonrisa era cálida y sincera, de esas que hacen que el dolor que Leslie le había dejado se desvanezca un poco más. «Gracias, Penny. Estoy intentando seguir adelante». La voz de Sheldon llegó desde el interior del 4A incluso antes de que llegáramos a la puerta. Si por lleno de energía te refieres a realizar un esfuerzo físico inútil que podría emplearse mejor en el avance del conocimiento humano, entonces sí, David parece bastante comprometido con su nuevo pasatiempo. Salió cargando una pila de cuadernos, ya vestido para el día. Su tono era tan directo como siempre. ¿Correr 10 kilómetros diarios? ¿100 repeticiones de 3 ejercicios distintos? Estadísticamente ineficiente. La quema de calorías se podría lograr con mucho menos tiempo mediante entrenamiento de resistencia específico o simplemente reduciendo la ingesta calórica. Sería mejor que te dedicaras tu tiempo a perfeccionar los protocolos genéticos luminosos o a ayudar a Leonard con las iteraciones de la batería. La estética física es, en el mejor de los casos, una ventaja evolutiva temporal. No pude evitar reír. Típico de Sheldon. Entendido, Sheldon. Pero algunos necesitamos la claridad mental que se obtiene al exigirle al cuerpo. Además, está funcionando. También me siento más lúcido en el laboratorio. Penny puso los ojos en blanco con cariño. Ignóralo, David. Algunas apreciamos a un chico que de verdad se esfuerza por superarse. Me guiñó un ojo con picardía antes de irse a su turno. Nos vemos luego. No dejen que Sheldon los convenza de que no logren esos objetivos. Al marcharse, Leonard me dio una palmada en el hombro. Tiene razón. Y, dicho sea de paso, estoy orgulloso de ti. Leslie puede haber sido un catalizador, pero tú eres quien está haciendo el trabajo. Ya vamos por la mitad, ¿verdad? Eso no es poca cosa. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo la verdad se instalaba en mis huesos. 15 días. Cada flexión, cada sentadilla, cada kilómetro registrado sin falta. El sistema lo registraba silenciosamente en segundo plano. Las barras de progreso eran casi palpables. Mi abdomen estaba notablemente más plano. Mis brazos y piernas tenían más definición. Mi resistencia aumentaba. La grasa que me había hecho sentir prescindible aquella mañana después de Leslie estaba desapareciendo, reemplazada por algo más duro y capaz. Entramos juntos, Leonard seguía animándome en silencio mientras Sheldon se explayaba en una detallada comparación entre las actividades intelectuales y las físicas. Escuchaba a medias, pero mi mente ya estaba pensando en la próxima carrera de mañana. Y en la siguiente. La misión no se trataba solo de verme mejor o de obtener una recompensa abstracta e irresistible del sistema. Se trataba de demostrarme a mí mismo que podía convertir el dolor en progreso. Que no iba a dejar que una fría mañana definiera mi visión del mundo. Cuando llegamos a los apartamentos, ya estaba planeando mentalmente la ruta para los 10 kilómetros del día siguiente. El sistema me había impuesto la rutina, pero yo era quien elegía seguir adelante. Y a mitad de camino, con el apoyo de Leonard, el ánimo de Penny e incluso los comentarios directos de Sheldon como ruido de fondo, me sentí más segura que en semanas. El plan para mejorar mi físico con esteroides aún me esperaba en la meta. Pero ahora mismo, la verdadera victoria era esta. El sudor en mi piel, el apoyo de mis amigos y la tranquila certeza de que estaba construyendo algo más fuerte, día a día con disciplina. Capítulo 10. Hobbits y héroes. 31 de octubre de 2007, Pasadena, California. La invitación había llegado por mensaje de texto de Penny 2 días antes. Fiesta de Halloween en mi casa. Disfraces obligatorios.
Sin excusas, frikis. Sonreí al leerla. Después de todo el éxito del prototipo de batería, la situación complicada con Leslie y el entrenamiento incesante de Saitama que había consumido las últimas semanas, esto se sentía como una oportunidad para respirar y simplemente estar con el grupo. Ya llevaba unas 3 semanas con la rutina diaria. 100 flexiones. 100 abdominales. 100 sentadillas. 10 kilómetros cada mañana. Los cambios eran innegables. Mi abdomen estaba más plano, mis brazos y piernas tenían una definición real, y me movía con una confianza tranquila que no tenía cuando desperté por primera vez en este cuerpo. La búsqueda del sistema había cumplido exactamente lo prometido. Estaba forjando algo más fuerte. Leonard y yo habíamos decidido, en parte en broma, en parte porque a ambos nos encantaban los libros, disfrazarnos de hobbits. El mismo disfraz. Túnicas marrones, capas, incluso las pelucas rizadas y los pies protésicos que habíamos pedido por internet. Era ridículo y perfecto. Sheldon se había negado a cualquier cosa que implicara juego de rol de fantasía primitiva, optando en cambio por su look habitual de Spock de la serie original, que, según él, era la única opción lógica. Howard iba disfrazado de una especie de astronauta sexy, palabras textuales, y Raj se había decidido discretamente por una capa de vampiro sencilla pero efectiva. A las 8, el apartamento de enfrente, el 4B de Penny, ya resonaba con música y risas. Entramos juntos, un grupo variopinto de nerds. El lugar estaba decorado con telarañas baratas, luces naranjas y un ponche que Howard le echó en cara a Penny cuando ésta no miraba. Penny, por su parte, iba disfrazada de gata sexy. Orejas, cola y un traje negro que dejó a medias a la boquiabierta. Se le iluminó la cara al vernos. «Dios mío, ustedes dos combinan de verdad», exclamó riendo, señalándonos a Leonard y a mí con nuestros trajes de hobbit a juego. «Es adorable. Y un poco trágico. Pero sobre todo adorable». Sonreí mientras me ajustaba la capa. Solidaridad de la comarca. La fiesta estaba en pleno apogeo. Música, aperitivos, algunos vecinos que reconocíamos vagamente y la habitual energía caótica del círculo social de Penny. Estaba a mitad de una conversación con Leonard sobre los últimos resultados de la prueba de la batería cuando lo vi tensarse. Al otro lado de la habitación, cerca de la cocina, estaba Kurt, el ex de Penny. Alto, de hombros anchos, el típico tipo que parecía haber alcanzado su máximo esplendor en el fútbol americano de la secundaria y nunca haberlo superado del todo. Iba vestido como un héroe de acción genérico, luciendo sus músculos, y ya estaba escudriñando la habitación como si fuera suya. Leonard murmuró entre dientes. «Genial. Justo lo que necesitaba este partido». Antes de que pudiéramos alejarnos, Kurt nos vio, para ser más exactos, vio a Leonard con el disfraz de hobbit y se dirigió directamente hacia nosotros, cerveza en mano y una sonrisa burlona ya formándose en su rostro. «Vaya, vaya», dijo Kurt con tono arrastrado, mirando a Leonard de arriba abajo. «Si no es el hombrecito del otro lado del pasillo. ¿Qué se supone que eres? ¿Una especie de gnomo de jardín?» Leonard se irguió hasta alcanzar su estatura completa, aún modesta, mientras la capa de hobbit ondeaba al viento. «En realidad, soy un hobbit. Del Señor de los Anillos. Un pueblo orgulloso y resistente, conocido por su valentía, lealtad y capacidad para emprender misiones épicas a pesar de su tamaño. A diferencia de ciertos ejemplares poco evolucionados que se basan únicamente en la fuerza bruta y carecen de desarrollo intelectual». Kurt parpadeó, claramente sin entender. «¿No evolucionado? ¿Qué demonios significa eso?» Sheldon, que estaba cerca y ya bebía ponche, soltó una risita discreta y divertida. Sabía perfectamente a dónde iba a parar todo esto. Leonard continuó con voz tranquila pero precisa, como cuando estaba inspirado. «Eso significa que aún no eres del todo Homo sapiens, Kurt. Estás en algún punto intermedio entre el Homo erectus y el hombre moderno. Bípedo funcional, capaz de usar herramientas básicas, pero aún guiado principalmente por el instinto y la agresividad en lugar del razonamiento superior. Un caso de estudio fascinante sobre la evolución detenida, la verdad». La risita de Sheldon se convirtió en una carcajada sonora y jadeante que intentó, sin éxito, ocultar tras su vaso de ponche. Me mordí el interior de la mejilla para no sonreír. El rostro de Kurt se ensombreció al comprender finalmente el insulto. «¿Me estás llamando estúpido, hombrecito?», gruñó, acercándose. Leonard no se echó atrás. «Te estoy llamando exactamente lo que tu comportamiento demuestra. Una reliquia. Un vestigio evolutivo.
Los hobbits, mientras tanto, representan el triunfo del corazón y la perseverancia sobre, hasta ahí llegó. La expresión de Kurt se torció. Empujó su cerveza hacia alguien y se abalanzó hacia adelante, extendiendo una mano grande hacia la capa de Leonard. Pequeño, me moví sin pensar. Todas esas mañanas las carreras, las flexiones, las sentadillas habían transformado algo en mí. Cuando Kurt extendió la mano, intervine, desvié su agarre con el antebrazo, le sujeté la muñeca y aproveché su propio impulso para torcerle y bloquearle el brazo a la espalda. En un movimiento fluido, giré, dejé caer mi peso y derribé al hombre, mucho más grande que yo, sobre una rodilla en el suelo del salón de Penny. Cayó al suelo con un gruñido de sorpresa, con el brazo inmovilizado y el rostro enrojecido por la conmoción y el dolor. La música ni siquiera se detuvo. Toda la sala quedó en silencio, excepto por el exclamado fascinante de Sheldon y el silbido bajo de Howard. David. La voz de Penny rompió el repentino silencio. Se abrió paso entre la pequeña multitud, con los ojos muy abiertos. Déjenlo ir. Ahora mismo. Solté a Kurt de inmediato y retrocedí con las manos en alto. Kurt se puso de pie a toda prisa, frotándose el hombro y mirándome con furia como si hubiera ofendido personalmente a todos sus antepasados. «Estás muerta, pequeña», empezó a decir, pero Penny se interpuso entre nosotros. «Kurt, basta. Tú empezaste. Vete a casa. Ahora mismo». Parecía que quería discutir, pero todos en la sala lo observaban. Tras lanzarnos una última mirada asesina a Leonard y a mí, salió furioso, dando un portazo. La fiesta se reanudó poco a poco, aunque el ambiente había cambiado. Penny se giró hacia nosotros, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. «Lo siento mucho, chicos. Kurt. Se pone así cuando bebe. Debería haber sabido que vendría. ¿Están bien?» Leonard asintió, aún un poco aturdido pero sonriendo. «Estamos bien. Gracias a David». Sheldon se ajustó las orejas de Spock. Una fascinante demostración de física aplicada y apalancamiento. Debo admitir, David, que tu reciente dedicación al esfuerzo físico inútil parece haber dado resultados significativos en un contexto práctico. Bien hecho. Howard se inclinó con su característica sonrisa incómoda. Sí, tío. Eso estuvo genial. Genial, como cuando un Ovid derrota a un deportista. Si no estuviera ya metido en mi personaje de astronauta, estaría celoso. ¿Estás soltero?, preguntó por un amigo. ¿Quién soy yo? Raj, como de costumbre, no dijo nada, pero me dedicó un pequeño gesto de admiración con la cabeza y un pulgar hacia arriba desde detrás de su capa de vampiro. Penny me miró con sincera gratitud. ¿En serio, David? Gracias. Por defender a Leonard. Y por no haber empeorado la situación. No tenías por qué hacerlo. Me encogí de hombros, sintiendo aún la adrenalina correr por mis venas. El entrenamiento no solo había cambiado mi apariencia, sino también mi forma de reaccionar. Ya no era el tipo que se paralizaba. Iba tras mi amigo. Los hobbits se apoyan entre sí. Leonard me dio una palmada en la espalda, con los ojos cálidos. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste. Significa mucho para mí. El resto de la noche transcurrió entre ponches, música horrible de Ayoen y los chicos repitiendo la jugada con detalles cada vez más exagerados. Sheldon no paraba de murmurar sobre la eficiencia biomecánica mientras Howard intentaba, sin éxito, convertirlo en una frase para ligar con cualquier mujer que estuviera cerca. Penny se mantuvo cerca, riendo con nosotros, y la tensión inicial fue reemplazada poco a poco por la familiar y caótica comodidad del grupo. Más tarde, cuando la fiesta había disminuido y la mayoría de la gente se había ido a casa, me quedé en el balcón del 4B con Leonard, ambos todavía con nuestros disfraces de hobbit algo arrugados. Las luces de la ciudad de Pasadena brillaban abajo. «Has cambiado, ¿sabes?», dijo Leonard en voz baja. «No solo los músculos. La forma en que lo manejabas. Antes, no sé. Te contenías más. Ahora das un paso al frente». Miré hacia la noche, pensando en el sistema, las misiones, el entrenamiento que había comenzado desde el dolor y se había transformado en algo más. Intentando ser mejor. Esta vez de verdad. Él asintió. «Bueno, en mi opinión, lo estás haciendo bastante bien». Dentro, la risa de Penny se mezclaba con los chistes malos de Howard y las correcciones precisas de Sheldon. Raj seguía observándolo todo en silencio con esa leve sonrisa.
Y por primera vez en mucho tiempo, de pie allí con mis amigos, con una capa prestada, sentí que realmente pertenecía a este mundo, no solo viendo los episodios, sino viviéndolos. El sistema permaneció en silencio en segundo plano, pero yo podía sentir su presencia. Observando. Esperando lo que viniera después. Yo estaba listo. Capítulo 11. El suero y el aumento. Principios de noviembre de 2007, Pasadena, California. La última mañana del protocolo Saitama amaneció con un cielo gris y el familiar ardor ya presente en mis piernas. Un mes. 30 días de 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros, todos los días, sin excusas, sin descanso. Había completado cada sesión. El sistema lo había registrado silenciosamente, un contador discreto en el rabillo del ojo que solo yo podía ver. Me até los cordones de los zapatos en la oscuridad del amanecer en el apartamento 4C y salí. Las calles de Pasadena aún estaban tranquilas cuando comencé a correr. Mi cuerpo se movía diferente ahora. La flacidez alrededor de mi abdomen había desaparecido, reemplazada por una definición visible. Mis hombros y brazos tenían una masa real. Mis piernas se sentían como resortes comprimidos. El castigo diario había esculpido algo nuevo en el cuerpo con el que había despertado semanas atrás. Para cuando terminé el 10º kilómetro y comencé las últimas series de flexiones, abdominales y sentadillas en el pequeño trozo de césped detrás del edificio, respiraba con dificultad pero con calma. Más fuerte. Más nítido. Al terminar la última sentadilla y ponerme de pie, la interfaz del sistema cobró vida. Misión 4 completada. Recompensa desbloqueada. Esteroides mejorados sin efectos secundarios. Plano de síntesis subido. Protocolos de síntesis completos, estructuras moleculares y pautas de administración segura ya disponibles. Llegaban datos a raudales. Vías químicas limpias y elegantes para compuestos que podían acelerar drásticamente el crecimiento muscular, la recuperación, la fuerza e incluso sutiles cambios en el atractivo físico, todo ello sin los habituales desequilibrios hormonales, la sobrecarga hepática ni los daños a largo plazo. En teoría, era perfecto. El sueño de cualquier químico. Pero no me limité al plano. Pasé la última semana planificando en silencio lo que necesitaría. Cantidades pequeñas. Nada que activara alertas inmediatas de inventario si tenía cuidado. Durante varios días, fui introduciendo a escondidas en mi mochila lo que necesitaba de los laboratorios de la universidad. Precursores, disolventes, catalizadores, pieza por pieza, ocultos entre cuadernos y viales de muestra vacíos. Me decía a mí mismo que era para investigación personal. Me decía a mí mismo que el sistema me había dado ese conocimiento por alguna razón. Sobre todo, me decía a mí mismo que quería sentir la recompensa en sí misma, en lugar de simplemente saber que existía en mi cabeza. Para cuando terminé la misión, mi laboratorio improvisado ya me esperaba en el rincón trasero del 4C. Había despejado un espacio detrás de un panel falso en el armario del dormitorio. Una mesa plegable. Una pequeña placa eléctrica. Un agitador magnético que había tomado prestado del laboratorio de materiales. Cristalería que había ido acumulando poco a poco. Un mini refrigerador barato que compré de segunda mano y que mantenía bajo llave. El espacio era estrecho, estaba mal ventilado y era completamente ilegal. Pero era mío. Esa misma tarde, mientras Leonard estaba absorto en el modelado de baterías y Sheldon inmerso en una de sus sesiones de observación de organismos luminosos, comencé la síntesis. Trabajé metódicamente, siguiendo el procedimiento al pie de la letra, pero adaptándolo al equipo que tenía. El proceso era delicado. Control de temperatura, orden de adición preciso, pasos de purificación que requerían paciencia. Usaba guantes, mascarilla y dejaba la ventana entreabierta a pesar del riesgo de que se filtrara el olor. Pasaron las horas. El ritmo familiar de la química se instaló en mí, la misma concentración que usaba en el laboratorio real, pero ahora dirigida a algo que me pertenecía solo a mí. Al anochecer, la primera tanda estaba lista. Un pequeño frasco de líquido transparente, no más de 30 mililitros. Lo transferí a viales estériles, los etiqueté con fechas codificadas y los coloqué en el mini refrigerador para su estabilización. El suero parecía inofensivo. No brillaba. No tenía olor. Pero según el plan y mis propios cálculos era potente. Me quedé mirando los frascos durante un buen rato. Entonces tomé mi decisión.
Tomé un vial, extraje 1 mililitro con una jeringa que también había conseguido por medios discretos y me lo inyecté en el muslo mientras estaba sentada al borde de la cama. El pinchazo de la aguja no fue nada. El efecto se produjo lentamente al principio. Una sensación de calor que se extendía por mi torrente sanguíneo, una sutil nitidez en la mirada. En 30 minutos se notan los beneficios. Me inundó una energía desbordante. No de la que te da la cafeína, sino una energía pura y sostenida. Sentía la mente más clara y ágil. Mis pensamientos se organizaban con una precisión inusual. Pude ver conexiones en los datos de la batería que había estado revisando antes y que antes no había notado. Sentía el cuerpo más ligero y fuerte, como si el mes de entrenamiento se hubiera comprimido y amplificado. Me puse de pie y realicé una serie rápida de ejercicios con mi propio peso corporal. La congestión muscular fue inmediata e intensa. Las venas se marcaban. Sentía los músculos densos y sensibles. Estaba funcionando. Pero el plan original era optimista respecto a la ausencia de efectos secundarios. La oleada de testosterona llegó como una segunda ola. Mi pulso se aceleró. Un calor intenso e insistente se acumuló en la parte baja de mi cuerpo. Mi libido, ya elevada tras semanas de entrenamiento disciplinado y sin salida, se disparó con fuerza. Cada sensación se agudizó. La tela contra la piel, el aroma del apartamento, el recuerdo del cuerpo de Leslie moviéndose sobre el mío aquella noche de hacía semanas. De repente, me sentía agresivamente excitado. No solo interesado. Impulsado. Mis pensamientos no dejaban de divagar hacia la piel, el calor, la sensación de ser deseado, usado y desechado. El contraste entre aquella fría mañana y la fuerza física bruta que ahora me recorría intensificó el deseo. Intenté concentrarme en el trabajo. Abrí mi portátil y me quedé mirando las notas sobre la iteración de la batería. Las palabras me abrumaban. Sentía el cuerpo inquieto, casi vibrando. Me levanté, caminé de un lado a otro e hice otra serie de flexiones. El movimiento me ayudó durante unos minutos, pero la presión volvió con más fuerza. Necesitaba desahogarme. Me puse ropa deportiva y salí a correr al atardecer. Otros 10 kilómetros. Al regresar, repetí la rutina completa. Flexiones, abdominales, sentadillas, esforzándome hasta que me ardían los músculos y sudaba a mares. El esfuerzo físico me ayudó a calmar la ansiedad. La claridad mental que me proporcionó el suero me ayudó a mantener la disciplina. Canalicé el exceso de energía en movimiento en lugar de dejar que me consumiera. Para cuando terminé de ducharme y me desplomé en la cama, lo peor del pico hormonal se había atenuado hasta convertirse en un zumbido tolerable. Me sentía increíble. Con energía, concentrado, físicamente preparado, pero también comprendía el precio. El plan prometía la perfección. Mi preparación casera, apresurada y adaptada a un equipo limitado, contenía el impacto hormonal directo que el sistema había suavizado en teoría. Aumento de testosterona. Mayor libido. Un cuerpo que ahora exigía más que antes. Me quedé tumbado en la oscuridad, mirando al techo, y tomé una decisión. Tendría cuidado con el suero. Dosis pequeñas. Momento estratégico. Usaría el entrenamiento como una válvula de escape, igual que lo hice después de Leslie. El sistema me había dado el plan. Yo había asumido el riesgo de crearlo. Ahora tenía que gestionar las consecuencias. El mini refrigerador zumbaba suavemente en el armario. El resto de la mezcla esperaba, fría y potente. Esta noche había cruzado otra línea. Contrabando, síntesis, autoexperimentación. Pero también me sentía más vivo que nunca desde que desperté en este mundo. Más fuerte. Más perspicaz. Menos dispuesto a ser la herramienta de nadie. Afuera, Pasadena transcurría una noche cualquiera. Dentro de la celda 4C, tenía un laboratorio secreto, un suero poderoso y un cuerpo que aún se estaba adaptando a lo que le había hecho. La misión había concluido. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Cerré los ojos y dejé que la energía residual me llevara al sueño, planeando ya la carrera de mañana y los siguientes pasos con cautela con el suero que ahora guardaba en mi apartamento. Fin del capítulo 11.